Buenas tardes, vamos a presentar un proyecto sobre instrumentos de medición. Bueno, en este caso tomamos en cuenta la unidad de medida presión, la cual es muy utilizada en la industria. La mayoría que conocemos es el manómetro, pero sin embargo hay muchos más instrumentos que pueden medir esta variable. Primero debemos saber cuál es la definición de presión. La presión es una magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa. Para ser más exactos, veamos una relación que es presión es igual a fuerza sobre área, o sea, la fuerza aplicada en cada unidad de área. Las unidades más utilizadas y la equivalencia es una atmósfera es igual a un bar, que es un kilogramo sobre centímetro cuadrado, que es igual a 100 kilopascales. Esas son las unidades más usadas. Tenemos tres tipos de presiones: la presión absoluta, la presión atmosférica y la presión manométrica. Tenemos esta última relación, que la presión manométrica sería igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Tenemos cuatro tipos de medidores de presión: los mecánicos, electromecánicos, neumáticos y electrónicos. Los tipos de medidores de presión mecánicos. Aquí tenemos dos tipos: primarios de medida directa y primarios elásticos. Los elementos primarios de medida directa miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. Por ejemplo, el barómetro de cubeta, el manómetro de tubo en U, manómetro de tubo inclinado, manómetro de toro pendular, manómetro de campana y hay otros más. Como sabremos, acá tenemos dos ejemplos: manómetro en U y barómetro de cubeta. Elementos primarios elásticos tenemos tres, que son los más conocidos: tubo de Bourdon, fuelles y diafragma. Acá tenemos un tubo de Bourdon, un diafragma y un fuelle. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de medidores de presión, entre los cuales tenemos los medidores electromecánicos. Entre ellos tenemos a los transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza, a los resistivos, magnéticos, capacitivos, extensiométricos y piezoeléctricos. Acá podemos ver un detector de inductancias, podemos ver la bobina detectora, la unidad magnética, el resorte, un tubo Bourdon y un muelle de cero. También tenemos un transformador diferencial, donde podemos ver la alimentación, la entrada de presión, la unidad magnética. Acá tenemos al detector fotoeléctrico, acá nos da el indicador, tiene el tubo Bourdon, la entrada de presión, el generador tacométrico, el servomotor, un amplificador y la célula fotoeléctrica. Y como último tenemos a los transductores resistivos, donde podemos ver dónde entra la presión y también se puede notar el circuito de puente de Wheatstone. Transductores magnéticos. Existen dos tipos de transductores magnéticos: el transductor de inductancia variable y el transductor de reductancia variable. Bueno, el transductor de inductancia variable y el transductor de reductancia variable son casi similares. La única diferencia es que el de inductancia variable se trabaja en un campo electromagnético, mientras que el de reductancia variable solo se trabaja en un campo magnético, pero ambas partes trabajan con un núcleo magnético. Ya. Los transductores capacitivos pueden ser la capacidad fija o tal vez puede ser la capacidad variable. En este dibujo podemos ver la presión, por otra parte la señal de salida y el oscilador de alta frecuencia. También les hablaré sobre los transductores piezoeléctricos. ¿Qué son? Son materiales cristalinos que al deformarse físicamente por la acción de una presión generan una señal eléctrica. Los medidores neumáticos. ¿Los neumáticos en qué se utilizan? Se utilizan en elementos mecánicos con desplazamiento de gases. ¿Pero en qué se basan? Se basan en el sistema tobera-obturador, que convierte el movimiento de elementos de medición en una señal neumática. Bueno, en este gráfico se puede apreciar la tobera, por esta parte el obturador, la presión absoluta que ingresa y un sistema tobera-obturador. Los medidores electrónicos. Los electrónicos se pueden dividir en cuatro tipos, que son los mecánicos, el medidor McLeod, los térmicos y por último el ionización. Y por último tenemos los medidores de presión de mano y los medidores de presión digitales. Los medidores de presión de mano nosotros lo hemos visto en pasantías y en algunos laboratorios. Y bueno, los medidores digitales, como son de última tecnología, también se pueden apreciar ahí como son. Acá tenemos los calibradores de presión y eso sería todo. Muchas gracias.